Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Lo que me van a ayudar a leer, por favor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, vengo a compartir la palabra de Dios con ustedes, gracias al Padre, ¿cómo se llama? Reinaldo Agustino, que me ha dado la oportunidad de estar aquí compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Hoy vengo a predicarles el Evangelio del Señor, pero es un Evangelio comprometedor. ¿Por qué comprometedor? Porque Jesús hoy nos enseña a no quedarnos tranquilos con los brazos cruzados. Ustedes son la sal de la tierra, pero si no hacen nada, pierden el sabor y sirve para que la gente los pisotee. Ustedes son la luz del mundo, pero si no brilla la luz y se meten debajo de una mesa, las tinieblas se tragan el mundo. O sea que el Señor nos invita, sí o sí, a hacer luz, a actuar en el mundo, porque si no, nos tragan las tinieblas. Y culpables nosotros. Y somos la sal. O sea que lo que le da el sabor al mundo somos los cristianos, los creyentes. Pero si nosotros los creyentes que estamos dispuestos o mandados por Dios para hacer sal, nos volvemos como los demás, perdemos el sabor. ¿Qué diferencia hay entre un pagano y un cristiano? Nada. Igualito, los dos roban, los dos matan, los dos mienten, los dos. ¿Cuál es la diferencia? Se perdió el sabor. Hoy vamos a ver cómo Jesucristo, nuestro Señor, nos exige a ponernos en acción sin miedo. Una lámpara no se enciende debajo de una mesa. Eso significa que hay cristianos llenos de miedo, que son luz, pero metidos debajo de una mesa. El miedo a ser cristiano, el miedo a vivir su fe, el miedo a proclamar su fe. Dos maneras, vamos a irnos primero con la luz. Dos maneras de ser luz. Una, como dice San Mateo capítulo 5, versículo 15, con las obras.
una manera de hacer luz. Brille sus obras para que la gente dé gloria a Dios. Brille su luz en las buenas obras para que la gente dé gloria a Dios. Como dice en Mateo 5:15. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. A ver. La luz, ¿cómo nos damos cuenta que somos luz? ¿Por qué? Por las buenas obras. Por sus frutos los conocerán. ¿Cómo nos damos cuenta que somos luz? Por las buenas obras. Listo. Pero ahora tenemos que saber cuáles son las obras buenas y cuáles son las obras malas. Porque el mundo está dividido en dos, los que hacen obras y los que hacen obras. Pero unos, obras malas, a eso lo llama tinieblas. Y otros, obras buenas, y a eso lo llama luz. Y nosotros tenemos que saber de qué lado estamos. Porque de cierto, todos tenemos obras. Depende qué obra hago, a quién obedezco. Y entonces si obedezco a Dios, las obras son. Y si obedezco al que te conté, las obras son malas. Después, la segunda parte es ser luz, no en las obras, sino en lo que digo, en las palabras, con las palabras. Con lo que predico, con lo que enseño, con lo que le digo a los demás. Ahí también soy luz, siempre y cuando yo hable conforme al querer de Dios. Entonces seré luz. Si hablo en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, soy tinieblas. Esa es la manera para diferenciar una cosa de la otra. Y cualquiera de ustedes me puede decir, Padre, ¿y es que se puede confundir las buenas obras y las malas obras? Sí. ¿Y es que se puede confundir la luz de las tinieblas? Sí se puede confundir. Cuando una persona está ciega, no sabe lo que es la luz. ¿No ve la luz? Y ese está confundido y no sabe qué es la luz, porque ha vivido todo el tiempo en las tinieblas. Se dice que un día llegó un joven a la ciudad de Palmira, estado Táchira. Y allí, es simplemente un cuento, ¿no? Yo leí ese cuento y decía Palmira, estado Táchira. Y allí todo el mundo era ciego de los dos ojos. Nadie veía nada. Y vino el joven a Palmira y encontró una joven muy hermosa, que por cierto era ciega. Pero el que venía no venía de Palmira, venía de allá de San Cristóbal. Y tenía los dos ojos buenos. Y llegó a Palmira, donde todos eran ciegos, se enamora de aquella muchacha, logra conquistarla, y cuando ya estaban a punto ya de casarse, le dice la muchacha, tiene que hablar con mi papá. Tiene que pedirle la mano. ¿Se acuerdan de eso, cuando se pedía la mano? Tiene que pedirle la mano a mi papá. Y le dice, está bien, vamos a pedir la mano. Se fueron a hablar con el papá. Le presentan, mire, este es mi novio, y comienza a hablar, y el hombre emocionado con el joven. Al final la muchacha le dice,
Pero papá, este joven tiene un defecto. Y le dice, papá, bueno, si no es mucho problema, dice sí, él ve. Él ve. Y le dice, papá, un momentico, no. Para usted poder vivir en Palmira y para poder usted ser esposo de mi hija, tiene que arrancarse los dos ojos porque usted tiene un defecto. Usted ve. Y el muchacho le dice, pero es que cuando eso no es un defecto, porque uno viendo hace muchas cosas. Y le dice, nosotros aquí hacemos muchas cosas y no vemos. Y era verdad, hacían muchas cosas, pero no veían. Y el anciano le dice, no, se sacan los ojos o no hay matrimonio. ¿Ustedes qué harían? Ustedes verán si se sacan los ojos, lo que ustedes quieran, cada uno opina lo que sea. El problema era que el muchacho tenía un defecto porque donde todo el mundo era ciego, él podía ver. Y eso lo hacía algo fuera de lo común. Lo hacía extraño, lo hacía raro. Eso para el grupo estaba mal. Pero sin embargo, todos podían hacer cosas, pero no veían la luz. Y este muchacho podía hacer cosas también, pero tenía la capacidad de ver la luz, la claridad. En el mundo que usted y yo vivimos es un mundo de ciegos. Y Dios a los cristianos, a los creyentes, nos ha dado su luz. En un pueblo lleno de tinieblas, una luz resplandeció, Cristo Jesús. Y a través de su evangelio nosotros podemos recibir esa capacidad de ver la luz, la claridad, lo bueno y lo malo, y saber escoger lo bueno. El mundo no sabe eso. El mundo no sabe lo que es bueno y lo que es malo y hace las cosas como si nada pasara. Y nosotros a veces para estar bien con el mundo nos sacamos los ojos. Dejamos de ser creyentes. ¿No saben ustedes de Petronila que trabajaba en la iglesia y ahora se metió al mundo y se volvió atea? ¿Cuántos católicos que estaban y vivían y eran de Sacramento, iban a misa y tal, y ahora ni a misa van? Bueno, hoy vinieron porque venía el Padre Toro. O sea, ¿me captan la idea? Han perdido la capacidad de ver. Se dejaron llevar por el mundo. Los agarró las tinieblas. Y el Señor dice, a ver, en medio de esas tinieblas, yo lo mando a cada uno. Ustedes, por eso habla en plural. Ustedes, no dice usted solamente al Padre Toro, o al obispo, o al papa. Ustedes son la luz del mundo. O sea que todos tenemos el compromiso de llevarle un rayo de luz a esta gente. ¿Cómo? El Salmo 119, 105, lee uno a uno y otro a otro. Ustedes dejen que él lea esa. El Salmo 119, 105. Bueno, que lo encuentre, pues, que lo encuentre. Salmo 119, 105 dice, lámpara es tu palabra. Entonces, ¿se acuerda? Podemos ser luz de obra o también de palabra. A ver cómo lo dice. Para mis pasos tu palabra es una lámpara. Siga. Una luz en mi sendero. La palabra de Dios es una luz en medio de las tinieblas. Es una lámpara. Ahora comprenden por qué a los niños de catequesis, que me dijeron que estaban por aquí los niños de catequesis, ¿dónde están los niños de catequesis? Ajá. Ahora comprenden por qué los niños de catequesis deben leer la Biblia.
para que no le saquen los ojos, para que puedan ver, porque la palabra de Dios es una lámpara, es una luz. ¿Y qué pasa con los catequistas que no le enseñan a los niños a leer la Biblia? Los está enseñando como la gente de Palmira a estar ciegos toda la vida. Claro, en el cuento que me contaron a mí cuando yo estaba pequeño, ¿verdad? Pero cuando la catequista le enseña al niño a leer la Biblia, le da una lámpara para que la palabra de Dios sea su luz en medio de la oscuridad por donde va a pasar. Lámpara es tu palabra para mis pasos, una luz en mi sendero. Traducido de otra manera, lo que es los dos lo buscan para leerlo de los dos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Segunda de Corintios 4, 3 en adelante. Viene a mostrar cómo realmente Dios nos deja su luz, pero cómo también el diablo, a contraposición de Dios, nos trae las tinieblas. ¿Y cómo es las tinieblas y cómo es la luz? A ver. Y si todavía nuestro evangelio está velado. Escuche, está hablando del evangelio, que está oculto, no se puede ver, está velado, hay un velo que no lo deja ver. Lo está para los que se pierden. Lo está para los que se pierden. ¿Y quiénes serán los que se pierden? A ver. Para los incrédulos. Los que no quieren creer en el evangelio, en la palabra de Dios. Cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de Cristo. El diablo le sacó los ojos, le cegó el entendimiento. Venga, como dice esta. El diablo le cegó el entendimiento, le sacó los ojos para que no lean el evangelio de Cristo y no vean la luz, el resplandor. ¿Cómo dice esta Biblia? Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos. Esta palabra me gusta más porque lo contrario de la luz es la oscuridad. Si a pesar de que Cristo nos dejó su palabra, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, y a pesar de eso que Cristo dejó la luz, hay gente que vive en oscuridad. ¿Quiénes son? Otra vez. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. La oscuridad es para los que se pierden. ¿Quiénes? Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. A porquería de diablo. Le cegó el entendimiento para que vivan en la oscuridad. O sea, traducido al castellano, Jesucristo nos dejó el evangelio, nos dejó su palabra, para que nosotros vivamos como aquel joven viendo con los dos ojos. Pero al llegar al mundo, el diablo propone y dice: quiere la belleza del mundo, quiere los placeres del mundo, quiere a esa niña, ¿cómo es? 90. Debe sacárselos ojos, porque tú tienes un defecto. Eres creyente, crees en la palabra, trata de vivir la palabra. Te enseñaron desde pequeño a ser cristiano, a ir a misa, a vivir los mandamientos de Dios, y eso te hace diferente a los demás, y ese es un defecto. Tú eres un anticuado. Tú no estás en la moda. Tú no estás en la altura del mundo. Entonces el demonio le ciega el entendimiento para que viva en la oscuridad, no creyendo en el evangelio de Cristo, y comienza entonces a creer lo que diga la gente. Y ese problema es el que tenemos. Y cuando Jesús dice: ya sabemos el problema, el mundo está en la oscuridad, la gente anda ciega.
Pues ahora los envío a ustedes. Ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué hacemos nosotros que somos la luz del mundo? Comenzando por los obispos, por los curas, por los catequistas, por las monjas, por los grupos de apostolado, por ustedes que vienen a misa los domingos. Nos metemos debajo de la mesa y no somos capaces de hablar o de corregir cuando una persona está actuando mal. ¿Qué es meterse debajo de la mesa? Meterse debajo de la mesa es cuando usted ve que su compañero falló y usted dice, yo en eso no me meto. Pero debería decirle de buena manera, yo no quiero ser sapo. Ya va, eso no es ser sapo, eso es ser una luz que se enciende encima para que todos vean el resplandor del Evangelio de Cristo. A no ser que el diablo le haya entenebrecido el entendimiento para que no vea el resplandor del Evangelio de Cristo a usted y al otro. El Señor hoy nos pide a nosotros que tenemos que hacer luz, que tenemos que no que meternos debajo de la mesa. No se trata de juzgar y condenar, porque eso no nos manda Dios. Y no confundan la chicha con la limonada. Juzgar y condenar es decirle a él que falló, lo encontré tomando licor, borracho, lo encontré adulterando, lo encontré fornicando, lo encontré robando y le digo, maldito para el infierno, está condenado, usted no tiene opción, él se lo lleva el diablo. Usted está juzgando y está condenado. Pero si lo encuentro a él robando, borracho, si lo encuentro haciendo algo en contra de los mandatos de Dios, debo evangelizarlo, es decir, predicarle con la palabra de Dios y decirle, mira, hiciste esto, yo no soy Dios para juzgarte ni condenarte, pero yo tengo que ser luz en medio de las tinieblas y no puedo ser una luz debajo de la mesa. Mira, eso es malo. Tienes la opción de la conversión, debes cambiar de vida. Yo conozco un sacerdote calidad, usted puede ir a confesarse con él, arrepiéntete y Dios te da el reino de los cielos. Encuentras, por ejemplo, a una mujer que le gustan las mujeres y no le gustan los hombres, o a un hombre que le gustan los hombres y no le gustan las mujeres, no lo juzga ni lo condena, solamente le dice, mira, eso está mal. Pero es que si yo le digo que está mal, se va a poner bravo o brava conmigo. Entonces métese debajo de la mesa, mamito. Métese debajo de la mesa, mamito. Usted es una luz que se esconde debajo de la mesa. ¿Y cuántos católicos hay escondidos debajo de la mesa? Comenzando por obispos y curas que se han callado la boca cuando, por ejemplo, en los pueblos los gobiernos hacen y cometen atrocidades y no son capaces de levantar la voz. ¿No les parece que son curas, luz, lámpara, pero metidas debajo de una mesa? En Venezuela hay muchos curas y obispos que están metidos debajo de la mesa, son luz. Pero ante las atrocidades que cometía el gobierno y que sigue cometiendo, para que no haya problemas, para que no me metan preso a mí tampoco, mejor me callo la boca. ¿Sí? Entonces, no somos luz, o si somos luz, dice Jesús, estamos metidos debajo de la mesa. Y cuando dice Jesús, no, salgan de debajo de la mesa, vayan, pónganse encima y que todos vean la luz. Es decir, no podemos callarnos. Es decir, tenemos que dar ejemplo. Es decir, tenemos que estar expuestos encima de la luz, encima de la mesa significa expuesto. Libres, no esconder la verdad, no esconder el Evangelio, decirlo abiertamente. ¿Y cuánto nos cuesta? Y por eso reinan las tinieblas y por eso reina el pecado. Y ya sabemos que las personas que están viviendo en las tinieblas, cuando llega alguien que ve y le dice las cosas,
dice, ese tiene un defecto. Ese es un anticuado, ese viene a señalarnos, hay que acabar con él. Tenemos que hacer que él se saque los ojos para que sea ciego, igual que nosotros. ¿O no? Dígame si eso no fue lo que hizo, por ejemplo, el gobierno con mucha gente, sacarle los ojos, meterlos en que expropiese, que la gente robe para que se acostumbre a robar, y meter a la gente que hagan lo mismo que ellos, y la gente dice, ya no podemos decir nada porque estamos también contaminados, porque también estamos metidos en la misma y ya no podemos hacer nada. ¿Quién de ustedes no ha visto la oscuridad que hubo en Venezuela y que hay en Venezuela? Todos. Aquí, aun muy ciegos que estén, tienen que saber que en Venezuela hay una densa oscuridad y que podemos comenzar a salir de la oscuridad. ¿Cómo? Dejando que el Evangelio de Cristo vuelva a surgir, porque muchos católicos se salieron de la iglesia cuando los curas predicaban la verdad a los políticos. Y decían, uno va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y entonces el cura comienza a hablar de política, mejor me largo y no vuelvo más nunca a la iglesia. El diablo le cegó el entendimiento para que no vea el resplandor del Evangelio de Cristo. Padre, nosotros venimos a verlo a usted y usted viene a hablar de política. ¿Sabe que esas personas que dicen eso están ciegos totalmente? Porque hablar de política es una cosa, meterme en política es una cosa, y predicarle a los políticos es otra. Yo puedo predicarle a los políticos y eso no es pecado. Eso no es pecado. O díganme a alguien donde dice que eso es pecado. Ahora, si yo me callo, sí es un pecado. Lo que yo no puedo es meterme en política, yo no puedo ser presidente ni gobernador ni nada de eso, pero sí le puedo decir al presidente o al gobernador, eso no está bien, eso está mal. Pero si una persona vive en las tinieblas, dice, ese cura se metió en política, así como muchos de ustedes pensaban, y todavía algunos piensan. ¿Por qué? Porque el diablo les robó el entendimiento para descubrir que el sacerdote es aquel que, de parte de Dios, tiene que decirle al mundo la verdad, también a los políticos. Y si no, ¿quién le dice a los políticos las cosas si no se lo dice un sacerdote? Pero ¿qué pasa? Que en el mundo en que vivimos, porque hay tanta oscuridad, Isaías, esta Biblia está, Isaías capítulo 5, versículo 20, lo dibuja de la mejor manera. ¿Por qué Jesús nos dice que tenemos que hacer luz? Porque la gente vive en tinieblas. ¿Y cómo vive en tinieblas? Isaías capítulo 5, versículo 20, lo dibuja tan claro, tan claro. Oye, esto no lo escribí yo, porque puede ser que alguno piense que el cura vino a hablar de política. No, vine a hablar de que tenemos que ser la luz en medio de las tinieblas. ¿Y por qué tenemos que ser luz en medio de las tinieblas? Y si en la política hay tinieblas, ¿tengo que hablarle a los políticos o no? Claro, tengo que ser luz en medio de las tinieblas. ¿Y quién de ustedes se atreve a decir que no hay tiniebla en la política? Si no, miren lo que está pasando en Venezuela con los presos políticos, que la gente decía que no había, pero que ahora sí hay. Y que decía que no estaban torturados, pero que ahora sí se dan cuenta que están siendo torturados. ¿Que no? Claro que sí. Si se quiere sacar los ojos para no ver, sáqueselos. Pero yo no puedo ser una lámpara escondida debajo de la mesa, porque mi Señor me manda a hacer una lámpara arriba, donde todos vean la luz con claridad. A ver, escúchenlo. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. ¿Qué es la oscuridad? La oscuridad es cuando la persona está tan tapada del cerebro, de la mente, del entendimiento, el diablo le cegó el entendimiento. ¿Otra vez? Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal. No me empuje. Vamos despacio. Otra vez, casi me tumba. Hay de aquellos que llaman. Hay gente que llaman bien al mal. A eso se le llama tinieblas. Aquellos que llaman al bien lo llaman
mal. Eso es tiniebla, eso es oscuridad, eso es estar ciegos. Por ejemplo, yo le estoy predicando la palabra de Dios y puede ser que aquí haya algunos que no les guste y están que se levanten y se van. ¿O no? Claro, porque esas personas al bien, es decir, a la predicación de la palabra de Dios para iluminar la realidad que estamos viviendo en la historia venezolana, a eso se le llama mal. Y mal al bien. No, otra vez, porque me confundí entonces yo. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Al mal lo llaman bien y al bien lo llaman al bien, que es predicar la palabra de Dios y llevar a la gente a que todos nos respetemos y todos nos amemos, lo llaman mal. Y al mal, meter en la cárcel a inocentes porque encontró un mensaje, porque celebró algo, porque dijo algo, torturarlo a punto de matarle, quitarle la vida. A eso lo llaman bien por una ideología, por un amor a la política y a los politiqueros. ¿No creen que eso es tiniebla? Y esa tiniebla abunda mucho en Venezuela. Al mal lo llaman bien y al bien lo llaman mal. Cuando yo me encuentro en esa oscuridad, ¿qué tengo que hacer? Pues ustedes son la luz del mundo. Entonces yo estoy cumpliendo mi deber como sacerdote de alumbrar al pueblo venezolano con la luz del Evangelio y decir, eso es un error. ¿Cuántos de ustedes pensaban que el comunismo, que el socialismo era lo mejor y que era la felicidad? Y Venezuela iba a ser un mar de felicidad, iba a navegar en oro, en plata, todos los venezolanos iban a tener mucha riqueza. ¿Cuántos de ustedes lo pensaron? Muchos. Ahora que ven, todo lo contrario. Pero esta gente comunista, ¿qué hacían? Al bien lo llamaban, a los curas diablo con sotana y tumor que hay que extirpar. La Iglesia Católica hay que acabar con ella. Al mal, al robar, le cambiaron el nombre, exprópiese. Eso era bueno. Pero eso está en contra del mandato de Dios. ¿A mí qué me importa? El asesinato, ¿a cuántos mataron? Aquí en el Táchira, ¿a cuántos jóvenes estudiantes mataron simplemente por decir que no estaban de acuerdo? ¿Cuántos familiares de ustedes han sufrido yéndose a otros países? ¿No lo han visto? ¿Ustedes mismos qué sueldo tienen? ¿De qué están viendo? Uno de los países más grandes, más ricos del mundo, Venezuela, está viviendo la miseria más grande del mundo, hecho en comunismo y en revolución, que es la mentira más grande que quiere invadir al mundo. Y porque la gente no se deja iluminar por la palabra de Dios y piensan que los curas de entonces no tienen que decirle la verdad al pueblo, la gente se dejó enrollar. Ahora digan que es mentira. Ahora, ¿quién le va a echar la culpa? La culpa se la echan a otro y juegan con mentiras, porque las tinieblas no es solamente el pecado, y se lo voy a demostrar con la Biblia. Las tinieblas es el pecado y las tinieblas es la mentira. Y las tinieblas es la injusticia. Se lo voy a mostrar yo con la Biblia. No, ahorita usted puede decir son palabras suyas de usted. Pero por eso traje la Biblia y a otros lectores. Para que ustedes se den cuenta que las tinieblas es mentira. Como nos gobernaron a nosotros con mentiras y nos siguen diciendo mentiras y mentiras. Y lo peor es que no quieren ver. Injusticias y pecado. Tres cosas que son tinieblas. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser luz. Decir la verdad, amar la justicia y actuar en justicia y salir del pecado. Entonces así somos luz en medio de la oscuridad. Pero primero miremos entonces, al bien lo llaman mal y al mal lo llaman bien. Repítelo y sigue. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien,
que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas. Si corre menos, se lo agradezco. Vean ustedes aquí de lo que estamos hablando. Tinieblas y luz. A ver, ¿cómo es la tiniebla y la luz? Que cambian las tinieblas en luz. Que cambian las tinieblas, el pecado. Se hizo normal la tortura en Venezuela. El matar a cualquier vecino que estaba en contra suya porque no era del mismo toldo político, yo lo denuncio, lo hago quedar mal para que lo metan preso o lo maten. Eso no es malo. Yo estoy defendiendo mi ideología, mi partido político. ¿Y el mandato de Dios? ¿Qué? A las tinieblas le llaman luz. Y eso tiene que ser. Y a la luz la llaman tinieblas. Venezuela, necesitamos salir de las tinieblas, dejarnos iluminar por el Evangelio de Cristo, cumplir los mandatos de Dios y no mandatos de hombres, que seamos capaces de decir no a las tinieblas y decir sí a la luz, ya que Dios ha metido la mano por nosotros, ya que Dios nos ha dado la muestra de que ha escuchado la súplica del pueblo venezolano. Pero ahora depende de nosotros. Basta ya de llamar luz a las tinieblas y congraciarnos con las tinieblas, amar las tinieblas y andar en tinieblas. Ahora andemos en luz. Al pan, pan y al vino, vino. Al bien llamémoslo bien y al mal llamémoslo mal. Pero dejémonos guiar por la palabra. Lámpara es tu palabra para mi paso y luz en el sendero. Repita otra vez. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En el mundo en que vivimos, que una mujer mate al niño en el vientre, eso debe ser. Si no lo quiere, si no, ella puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. ¿No está convirtiendo las tinieblas en luz? Sí. Y si alguien ora para que las mujeres no maten a sus hijos, hay que meterlo preso. Porque eso es tiniebla. ¿Cómo va a orar para que no mate a un niño en el vientre? No entiendo. A las tinieblas las llama luz y a la luz las llama tiniebla. El mundo está al revés. Pero ustedes son la luz del mundo. Tenemos que ver con claridad las cosas. Y lo dulce por amargo. Hay de los que se creen sabios y se consideran inteligentes. Hay de los que creen sabios y se consideran inteligentes. Son más sabios que Dios. No hago lo que Dios manda. Su palabra no me importa porque Dios no sabe nada. Yo sí sé. Yo sí soy inteligente. Yo traigo un propósito. El socialismo del siglo XXI es lo mejor que puede haber. ¿Y no se da cuenta que eso está en contra del mandato de Dios? Que Dios lo que dice es ámense los unos a los otros, respétese el uno al otro. Que Dios dice no robarás, no matarás. Lo que no quiera que te hagan a ti, no se lo haga a los demás. Lo que quiera que le hagan, ese es el Evangelio. Y el socialismo va en contra de todo eso. Queremos que a nosotros nos traten bien, pero tratamos mal a los demás. Queremos que a nosotros nos amen, pero odiamos a los demás. Queremos que no nos quiten la vida, pero le quitamos la vida a los demás. Y si no, miren ahorita cómo están los del gobierno, que sienten que van a perder la vida. ¿Y cuántos han matado a ellos? No estamos a favor de la muerte de nadie. Pero mire cómo aquel que estaba gobernando está preso. Eso sí duele. Y los más de 1000 que estaban presos injustamente, él justamente está preso por lo que hizo en Venezuela, destruyó nuestra patria. Ahora los inocentes que están presos, ¿esos sí no duelen? El mundo está tan lleno de tinieblas que ni siquiera ustedes, de los cuales Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, son capaces de darse cuenta. ¿Qué se espera de los demás? Entonces necesitamos que nosotros abramos los ojos. Y sigue diciendo la palabra de Dios, Isaías.
Pobre de los que son valientes para beber vino y campeones para preparar cócteles. Entonces una cosa que va de las tinieblas del mundo son los vicios, llámese alcohol, llámese droga, llámese cualquier vicio, prostitución, lo que sea, está destruyendo al mundo. Y aquellos que se dan a eso, pobrecitos, viven en las tinieblas. Pero que perdonan al culpable por... Escuchen, ya va. Al bien lo llaman mal, al mal lo llama bien, y léame más espacio porque le voy a repartir la de esta. Al bien lo llaman mal, al mal lo llaman bien. A las tinieblas le llaman luz, a la luz lo llaman tinieblas. A lo dulce lo llaman amargo, a lo amargo lo llaman dulce. Se creen muy sabios. Pero escuchen lo que viene, otra vez. Pero que perdonan al culpable por dinero. Pero que perdonan al culpable por dinero Y privan al justo de sus derechos. Lo escribí yo. ¿Qué come? ¿Qué adivina? El retrato de lo que está pasando en el mundo y especialmente en Venezuela ya lo dibujó Isaías más de 500 años antes de venir Cristo. Cuando las personas se apartan de la palabra de Dios y no se dejan iluminar, llega a lo que llegó Venezuela. ¿Otra vez? Y privan al justo de sus derechos. Un poquitico más atrás, un poquitico nomás. Pero que perdonan al culpable. Pero que perdonan al culpable. ¿Cuántos culpables liberaron? Y están libres. Por dinero. Podríamos nombrar miles. Y privan al justo de sus derechos. Y los justos no tienen derecho. Y en la cárcel sin derecho. Sigue. Así como las llamas queman el rastrojo. Atención. Porque si el pueblo decide ese camino, así como las llamas queman el rastrojo, Y como el pasto seco se consume en el fuego. y como el pasto seco se consume en el fuego, Así se pudrirá su raíz. así se pudrirán sus raíces. ¿No han comenzado a verlo? Y su flor será llevada junto con el polvo. ¿Junto con qué? El polvo. Junto con el polvo. Se acaba todo aquello que fue muy grande y muy poderoso, pero se acaba todo. Porque han rechazado la ley de Yahvé. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. La lupa grande. La prendemos. ¿Por qué? Porque han rechazado la ley de Yahvé. ¿Cuál es el problema del comunismo, socialismo del siglo XXI que ha destruido nuestra patria y quiere destruir al mundo? Porque han rechazado la ley de Yahvé. Porque han rechazado la ley, los mandamientos de Dios. Vi una entrevista que le hicieron a uno de los diputados, el encargado de culto de Venezuela, al hijo de Maduro, al Maduro chiquito. Vean la entrevista, véanla, están en YouTube. Y le pregunta, ¿y usted cree en Dios? Dijo, sí. ¿Y qué es Dios para usted? Una energía. ¿Y qué más? O sea, explíqueme mejor. Entonces, ¿quién es Dios para usted? Dios, bueno, Dios es María Leonza, Dios es Jesucristo, Dios es el negro Felipe, Huaycaipuro, Dios es... Y nadie dice nada. Nos traga las tinieblas del error, de la mentira y del engaño, incluso en lo religioso, y nadie dice nada. Nos metieron los babalaos, los brujos, los santeros, y nos propusieron otros dioses de los santeros, y nadie dice nada. La oscuridad es tan grande que incluso hay santeros que dicen yo soy católico. ¿Y cuántos católicos revise que está al lado tienen la manillita esa verde con amarillo? ¿O no? Hasta dentro de la iglesia. Dime qué mentira.
La oscuridad es tan grande, las tinieblas es tan grande, que cuántos padres de familia le tienen al niño una manilla roja para que no le entre ni coquitos, ni mal Dios. Eso se llama contra. ¿Sí? ¿Contra quién? Contra Dios. Pero la oscuridad es tan grande que hoy van a misa, pero mañana van al brujo, pero un brujo bueno. Él no trabaja con magia negra, sino con magia blanca. Ese es bueno. Es más, ese me lo recomendó, fue la vecina que va a misa todos los domingos. Fijamente. La oscuridad es tan grande, tan grande, tan grande, que la gente no es capaz de detectar lo que es del pecado, lo que está mal, porque han rechazado la ley de Yahvé. Porque han rechazado la ley de Yahvé. Y Venezuela rechazó la ley de Yahvé. Y recuerdo que en un video se lo dije. Llegó a creer que un hombre era el comandante supremo y eterno, Dios. Y Dios le dijo, no, el único Dios soy yo, y lo mandó a llamar y se lo llevó. Y sin embargo todavía algunos gritan lo mismo. Qué pena, qué vergüenza. Para los paganos no hay problema. Simplemente estarán mentándome la madre. Pero ustedes, los cristianos, eso sí es verdad, ya sería el colmo. Ya sería el colmo de la oscuridad que haya en ustedes. Pero Dios nos habla a través de su palabra. Sacaron al culpable de la cárcel por dinero. Metieron al inocente en la cárcel y le robaron todos sus derechos porque desconocieron los mandatos de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ustedes son la luz del mundo. Vamos a enseñarle a los niños de catequesis la palabra de Dios, y que eso no se hace. Y vamos a enseñarle a los grupos de apostolado la palabra de Dios, y que eso no se hace. Y vamos a enseñarle al pueblo la palabra de Dios, y que eso no se hace. Y vamos a decirle a los políticos, a predicarle a los políticos que eso es lo que yo también estoy haciendo en este momento, y decirle a los políticos, eso no se hace. Como la paja va a ser quemada, si ustedes no se convierten, van a ser quemados como paja en el fuego. Y si no se lo digo yo, ¿quién se lo va a decir? Si dice el Señor, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, brille su luz. Ya basta de estar metido debajo de la mesa. Necesitamos que tomemos conciencia, sin alimentar odios. El odio no es de Dios, pero sí abriendo los ojos y decir, al perro lo capan una sola vez. Jamás nunca nos vuelven a engañar con ese comunismo diciendo que es socialista y que es la felicidad del pueblo. Vayan a engañar a otros. Vayan a engañar a Colombia, que quieren pasar por ahí, a México, que también quiere pasar por ahí, quiere saber lo bonito del comunismo. Incluso mucha gente en Estados Unidos ya quieren conocer lo bonito del comunismo. Nosotros tenemos que abrir los ojos. Ahora, fíjense ustedes que... ¿Ahí terminó o queda un pedacito? Dice, y han despreciado la palabra del Santo de Israel. Ajá. Y han despreciado la palabra del Santo de Israel. ¿Por qué andan en la oscuridad? Porque despreciaron la palabra. ¿Y qué es la palabra? Lámpara es tu palabra para mi paso, luz en mi sendero. Porque hay tantos católicos confundidos. ¿Por qué tantos católicos dejaron la iglesia y se metieron a la política? Y siendo católicos se ponían en contra de los curas, en contra de la iglesia, que les decían la verdad, que le levantaban la voz y que decían, yo no estoy de acuerdo con eso. Pues eso es mentira. A mí mismo me lo dijeron. Pero nunca callé, siempre fui una luz encima, nunca bajo. Si quieren vean los videos, con amor, como debe ser, con la palabra de Dios. Ahora vean ustedes que la luz viene a disipar las tinieblas de ¿qué? Del pecado, las tinieblas de ¿qué? De la injusticia y de la mentira. Porque esas son las tinieblas más grandes que hay en el mundo.
Va. Primero, Efesios capítulo 5, versículo, vamos a leerlo desde el 8 en adelante. Efesios capítulo 5, del versículo 8 en adelante. Va a hablar de que tenemos que vivir en la luz. Ustedes son la luz. Y tenemos que ser luz en medio del mundo. ¿Está bien? ¿De qué manera? ¿Cómo? Pero que hay 3 puntos especiales allí que son tinieblas y 3 puntos especiales donde usted y yo podemos ser luz. Vamos a ver que sea la Biblia que lo diga para que no diga que lo inventé yo. Eso está en la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 8 en adelante. El que sea. Y el otro me busca Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8 también en adelante. Escuchemos. Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas. Dice el Señor, no importa que usted se haya dejado engañar por el mundo, por el pecado, por la mentira, haya creído en la mentira, o en la injusticia y haya caído ahí. Eso no importa. Eso ya tiene que pertenecer al pasado. Y por eso le estoy hablando al pueblo de Venezuela también, para que el pueblo de Venezuela diga, esto, tiniebla, ya perteneció al pasado. ¿Otra vez? Me perdí. Otra vez significa, repite el 8, versículo 8. Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas. En otro tiempo fuiste tiniebla. El pueblo de Venezuela, sí. Tiniebla, creyeron en las mentiras. Cometieron injusticia. Amaron más el pecado. Rechazaron la palabra de Dios. Fueron tinieblas. Eso no importa. Eso tiene solución. Y entonces aquí donde yo vengo a cumplir la palabra de Dios, ustedes son la luz. O sea, yo vengo a mostrarle a ustedes que se puede comenzar una vida nueva personalmente, comunitariamente y a través, diríamos, ¿cómo es? En el país se puede hacer algo. Fuimos tinieblas de una u otra manera, callándonos la boca, creyendo en cosas, tonterías que nos metieron, lo que sea. Fueron tinieblas. Niña, otra vez. Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora sois luz. O sea, si no es en el Señor, usted será luz, como una amiga mía que es luz, pero de nombre. O sea, puede ser luz, pero no de nombre. En Él y en el Señor significa escuchando su palabra y poniéndola en práctica. Luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz. ¿Y cómo tenemos que vivir ahora? Como hijos de la luz. Al bien lo llamamos bien y al mal lo llamamos mal. A lo dulce lo llamamos dulce y a lo amargo, amargo. A la luz la llamamos luz y a la oscuridad la llamamos tiniebla. Ser capaz qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo no estoy de acuerdo con matar a nadie. Yo no estoy de acuerdo con meter en la cárcel a ningún inocente. No estoy de acuerdo. Pero le doy plata. ¿A mí qué me importa la plata? No puedo. Los jueces que se compraron o que se vendieron, los militares que se vendieron, los civiles que se vendieron. Ustedes no, porque ustedes lo saco del montón porque no me saquen la piedra de aquí. Seguimos. Pues el fruto de la luz consiste. Atención, ¿en qué consiste el fruto de la luz? ¿Cómo sé yo que soy luz o cómo puedo ser luz para los demás? Otra vez. Pues el fruto de la luz consiste ¿Preparados?
en toda bondad. Primero, la luz, si usted quiere ser luz, ustedes son la luz. El ejemplo, tengo que ser bondadoso con todos. De hecho, yo ser ejemplo. Y enseñarle a los niños de catequesis, enseñarle a los grupos de apostolado, enseñarle a los del barrio, enseñarle a la comunidad, enseñarle a Venezuela y enseñarle al mundo que tenemos que ser bondadosos unos con otros. Así, dando ejemplo e invitando a la gente a vivir la bondad, somos luz. Y si no, somos... Segundo, Justicia. ¿cuál es la muestra de que vivimos en la luz? La justicia. ¿Es justo que por mandar un mensaje en contra del gobierno metan preso a una persona? Si usted vive en las tinieblas, dice sí. Pero si usted vive en la luz, dice no. Justicia. Y la justicia, que todos aquellos que torturaron, mataron a tantos inocentes, se les deje libre y le digan, sigan matando y sigan, no ha pasado nada aquí. ¿Eso es justicia? No. Que se haga justicia. Si vivo en la luz, amo la justicia y no permito las injusticias. ¿Cuántas injusticias se cometen en la familia? ¿Cuántos hombres llegan injustamente a darle mala vida a la mujer? Injustamente, porque la pobre mujer lo que hace es atenderla a él, a sus hijos y a preocuparse de la casa, y él llega injustamente borracho a darle mala vida y hasta golpe a la mujer. ¿Cree que eso es ser luz? Eso es ser injusto. ¿Cuántos hijos son injustos con papá y mamá? Después de que le lavaron los pañales, le lavaron el rabo y los alimentaron y hicieron cuantas cosas, ahora digan, no se meta en mi vida, yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. Yo me voy con mis amigos a fumar droga, a tomar licor y no se meta en mi vida. ¿No le parece injusticia? Eso es injusto. Y eso es vivir en las tinieblas. Si vivimos en la justicia, al pan, pan y al vino, vino. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Vamos a la justicia. Y a la justicia significa, vamos a ser correctos. No nos vamos a torcer por ningún motivo. Menos por dinero. Porque arriba hay uno que para abajo mira. Y ese es el juez de todos. Entonces, amemos la justicia. ¿Cuántas injusticias se han vivido en los hogares, en las comunidades, en Venezuela y en el mundo se están viviendo? Y lo peor es que pareciera que eso es normal. Miren ustedes ahorita el problema que hay en España, cuánta gente de España que también van buscando el comunismo y apoyan las injusticias, aplauden las injusticias. Las injusticias que han cometido en Venezuela las aplauden y quiere que sigan las injusticias. No quiere que llegue justicia para Venezuela porque le están dando unos churupitos. ¿Cree que se van a escapar de la justicia divina? Es injusto que cuántos países, por ejemplo Brasil, por ejemplo México, por ejemplo Colombia, que debieron apoyarnos a nosotros, que eran nuestros vecinos, que miraban lo que estábamos sufriendo, que miraron más de 8 millones de salir del país, mirar la miseria, el hambre, el sufrimiento, la muerte, y no nos apoyaron y no dijeron ni siquiera eso está mal, sino más bien le aplaudían. ¿Creen que eso es justicia? ¿Creen que eso es luz? Eso es tinieblas. Y estamos viviendo en tinieblas. Pero esa tiniebla comienza en el hogar, en la familia, en las casas. Enseñemos a los niños a ser rectos, a ser justos. Ah, no, porque mi hijo tiene preferencia, porque este niño es el consentido. Y como es el consentido, puede cometer injusticia con los otros. No, señor. Aunque sea el consentido, tengo que enseñarlo a ser recto.
Y con el vecinito, porque el vecinito es un pobre, pues entonces que cometa injusticia en el problema porque no se puede defender. No, señor, enséñele a ser justo. ¿Por qué no le enseña a los niños a ser justos? Enséñale a vivir en la luz y no en las tinieblas. Ahí tienen catequistas una tarea para con los niños de catequesis. Y los niños de catequesis tienen que amar la justicia. Un niño que ame la justicia no dice, ay, yo no quiero ir a catequesis. Yo quiero hacer la primera comunión, pero sin ir a catequesis. ¿Está amando la justicia? Eso es injusto. Porque yo soy rosca de la catequista o soy rosca del cura. Eso es injusticia. Papá y mamá no quieren mandar a los niños a la catequesis, pero para la escuela los manda 6 años. Y para la catequesis 2 años, muchísimo. Papá y mamá, ¿será que son luz para los niños? Los niños tienen que ver el ejemplo de papá y mamá que van a misa. Y papá y mamá no van a misa. Están cometiendo una injusticia porque si creen en Dios, deben darle el culto de adoración que Dios merece. Y luego no está haciendo luz. Los niños deben ver el ejemplo de papá y mamá, que los dos van a misa y le dicen a los niños, bueno, para misa. Nosotros ya estamos listos para ir y usted todavía no se ha arreglado. Y no que le diga, bueno, vayan a misa, vayan porque ustedes están en la catequesis, nosotros no vamos. ¿Les parece que eso es justicia y eso es ser luz? Eso es ser sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo, hipócrita. Claro, no es con ustedes, con los que no vinieron. Pero tenemos que hacer justicia y ser luz en medio de la oscuridad. En medio de un poco de gente acostumbrada a robar, usted tiene que ser luz, no robo. Pero, ay, usted sea anticuado, dígame lo que quiera, pero yo debo hacer justicia, no debo quitarle a nada a nadie. Pero me lo está mandando el gobierno, mándeme que sea. Dios me dice, no robarás. Punto, he dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Qué es lo que no entiende? Entonces, la justicia comienza por casa, la luz comienza por casa. ¿Qué ejemplo le da usted a los niños? Cuando la justicia también viene de palabra, o la luz viene de la palabra. ¿Qué oyen los niños en la casa? Las groserías, ¿verdad? Eso es ser luz. Cuando usted dice groserías en la casa a la vecina, al vecino, papá, al esposo, a la esposa, al hermano, ¿usted cree que está haciendo luz para su hijo? No, está haciendo tinieblas. Y cuando usted dice mentira a su hijo y enseña a decir a su hijo mentira, dígale a la vecina que no estoy. Está haciendo luz o tinieblas. Y ustedes son la luz, pero usted es una luz metida debajo de la mesa, no está alumbrando a sus hijos. Ustedes deberían darle ejemplo a sus hijos de rezar el Santo Rosario. Hay niños que le dicen a la papá y a la mamá que están en la catequesis, papá, vamos a rezar el rosario. Recen ustedes si quieren. Yo estoy grande. Y la mamá, yo no tengo tiempo para eso. Los pelados terminan rezando el rosario solos o no rezan. Luz, no. Se han convertido en tinieblas. Por algo Jesús dice que deberían estar arriba, pero están debajo de la mesa. Papá y la mamá deberían estar arriba para que los hijos vean el ejemplo y le sigan el ejemplo y hagan lo que sus padres y su madre hacen. Porque el hijo siempre mira al papá y a la mamá y dice, yo quiero, cuando yo sea grande, yo quiero ser como mi papá. Cuando ella sea grande, yo quiero ser como mi mamá. Ese es el ídolo del niño, papá y mamá. ¿Y qué le estamos enseñando? En el hogar, a pelear. Entonces el niño dice, yo no me quiero casar porque yo no quiero vivir como papá y mamá peleando todos los días. Mi papá y mamá se separaron, se divorciaron y ya nos dejaron nosotros abandonados. Imagínense, yo no quiero matrimonio por ningún lado. Claro, las tinieblas se está destruyendo el mundo y agarra a la familia. ¿Cómo es oscuridad? Cuando llevamos a una persona al pecado, eso es ser no luz, sino tinieblas. Voy a llevar a una persona a una cantina a tomar licor. ¿Soy luz o soy tinieblas? Cuando yo comienzo a echar chistes groseros, chistes de doble sentido, chistes verdes con los demás, ¿soy luz o soy tinieblas? Estoy destruyendo.
¿Por qué preferimos usar las tinieblas y no la luz? Si el Señor nos dice, vivan como hijos de la luz, no como hijos de las tinieblas. Si antes era así porque no conocía el Evangelio, ahora que conoce el Evangelio, ¿por qué tiene que llevar a la persona a la brujería? ¿Por qué tiene que llevar usted a una mujer que quedó embarazada a que un doctor la mande a matar al niño, le mate el niño en la barriga? ¿Por qué? ¿Por qué es tiniebla? ¿Por qué no es luz? ¿Por qué no le dicen, mira, ánimo, tú puedes salir adelante con ese niño, si quieres yo busco quien se lo adopte, pero vamos para adelante? ¿Por qué no es luz? ¿Por qué tiene que ser tinieblas? Qué desgracia más grande, porque en vez de ser luz, somos tiniebla cuando invitamos a otra persona al pecado. O cuando no somos capaces de decirle a una persona que está viviendo en pecado. ¿Cuántos hijos de ustedes viven en concubinato y el papá y la mamá no le han dicho, cásese? Aquí yo no lo puedo obligar a casar. Perfecto. Entonces dígale, sepárense. Que ellos se aman como si se hubiesen parido. Pues entonces dígale, arreglen su vida porque están viviendo a espaldas de Dios. Pero haga algo, sea luz, móntese encima de la mesa y brille su luz. ¿No se da cuenta que su hijo está viviendo en adulterio? ¿No se da cuenta? ¿Por qué no le dice que eso es pecado? ¿No se da cuenta que su hijo está viviendo con otro hombre siendo el hombre? ¿Por qué no le dice que eso es pecado? ¿No se da cuenta que su hija está viviendo con otra mujer siendo hembra? ¿Por qué no es luz? ¿Por qué eres tiniebla? ¿Por qué te callas? ¿Por qué te metes debajo de la mesa? ¿Por qué no somos luz? Hoy Jesús dice, los cristianos están metidos debajo de la mesa y no quieren ponerse arriba de la mesa a dar luz para todos. ¿Seré yo, maestro? La justicia, la bondad, los frutos de la luz, la bondad, la justicia, y viene la tercera. Y verdad. El tercer fruto de la luz es verdad. Lo contrario de la luz son las tinieblas. Cuando usted y yo amamos la mentira y creemos la mentira y buscamos la mentira, vivimos en las tinieblas. ¿Por qué este gobierno comunista engañó a Venezuela y por qué nos llevó a la destrucción? Porque la gente creyó en sus mentiras. Y le decían cuántas mentiras, ustedes van a vivir felices, ustedes ni siquiera van a tener que trabajar, ustedes van a tener plata para botar por lo alto, ustedes van a tener trabajo, prosperidad. Y a punta de mentiras han gobernado este país. ¿O no? Oscuridad, tinieblas, por no amar la verdad. Y muchos de ustedes se pusieron delicaditos porque se les decía la verdad. Tinieblas, no luz. Para poder vivir en la luz, deben amar la verdad aunque les duela. Y felicito a los que no se han ido, que están aceptando la verdad aunque les duela. Comenzaron a vivir en la luz y no en las tinieblas. Porque si antes vivían en las tinieblas y no aceptaban la verdad, hoy se la están aceptando y eso es comenzar a cambiar. A cambiar de vida. La verdad es el fruto de la luz. Padre de familia, enséñenle a los niños a decir la verdad. Digan ustedes la verdad. Amen la verdad. Busquen la verdad porque el mundo ama la mentira y le puedo mostrar mentiras frescas. Mentiras frescas. Ya le ponía el ejemplo de ese rato, pero lo vuelvo a repetir. Un cura que le predique a un político, los curas se están metiendo en política y no deberían hablar de política. Está diciendo mentira. El cura le está predicando a los políticos para que también se conviertan y se den cuenta que están viviendo en la oscuridad. No digan mentira. Eso es vivir en la oscuridad. Hable la verdad. El cura adaptó la palabra de Dios incluso a los políticos. Esa es la verdad. Esa sí es la verdad. Está viviendo en luz, no en tinieblas. Así inventan miles de mentiras para engañar al pueblo. Pero ustedes y yo debemos ver cuál es la verdad. La verdad no de cualquier persona porque cada uno tiene su propia verdad.
La verdad de Dios, que es la verdad verdadera, la verdad absoluta, que nadie puede cambiar. Así de claro. Y esas, fíjense entonces que esos son los frutos de la luz. A ver si la aprendieron. La bondad, la justicia y la verdad. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No participen ustedes en las obras de las tinieblas, en las propuestas indecentes. Son propuestas indecentes. Las obras de las tinieblas son propuestas que usted no debe aceptar. No participéis De las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Antes bien denunciadlas. Cuando yo denuncio las obras de las tinieblas, estoy cumpliendo el mandato de Dios de no meterme debajo de una mesa, sino ponerme arriba y que la luz brille para que todos anden en la claridad. Diga usted lo que le venga en gana. Pero que hay que denunciar las tinieblas, hay que denunciarlas. Y cuando comenzando por los curas no somos capaces de denunciar las tinieblas, el pueblo perece por ignorancia y el culpable es el cura. Porque para eso Dios nos mandó a darle con claridad la palabra de Dios al pueblo. Y ustedes deben denunciar las tinieblas. Jesucristo, por denunciar las tinieblas, le fue mal. Lo mataron. Pero le traigo una buena noticia. No todo llegó hasta ahí. Al tercer día, resucitó. ¿Que te van a quitar la vida? No tenga problema. Un día vas a resucitar. Y brillarás como el sol a mediodía. Si eres un hombre que ama la justicia, la bondad, la verdad, y que quiere que su luz brille, ¿cómo? Denunciando Las obras infructuosas del mal, de las tinieblas. las obras infructuosas de las tinieblas que hay que denunciar. Primera de Juan capítulo 2 versículo 8. Primera de Juan capítulo 2 versículo 8. Otra manera de vivir en las tinieblas, en el obrar, falta de bondad. Mírenlo. Y sin embargo se los doy como un mandamiento nuevo, que se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo. Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Ya se van disipando las tinieblas y está brillando la luz. Pero hay que terminar de que brille la luz. Siga. Si alguien piensa que está en luz mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas. ¡Bárbaro! Si ustedes pensaban que ya todo estaba claro, todavía no estaba claro todo. Todavía faltaba algo más. Si alguien odia a su hermano, le falta la bondad con el hermano. Faltó a la bondad. Odia al hermano. Quiere el mal para el hermano. Se regocija en el mal del hermano. Aplaude el mal hacia el hermano. Se alegra cuando al otro le va bien. Se alegra cuando al otro le va mal y quiere el mal para la otra persona. Todavía vive en tinieblas. A ver cuántas personas tiene usted que no le habla. ¿Sabe qué cuentas? Vive en tinieblas. ¿Ya perdonó? Salió a la luz. ¿A cuántas personas le ha hecho daño? Por ideologías políticas o por lo que se llame. ¿Ya pidió perdón? No de palabra, sino de corazón y de un sincero arrepentimiento. Ánimo, eras tiniebla y ahora eres luz. Sigue. El que ama a su hermano permanece en la luz,
¿Qué? El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿El que mata a su hermano permanece en la luz? ¿El que mete en la cárcel al inocente permanece en la luz? ¿El que roba a su hermano permanece en la luz? ¿Otra vez? El que ama a su hermano permanece en la luz. Permanece en la luz. ¿Amas a su enemigo? ¿Amas a su vecina? ¿Amas a su suegra? Y no hay en él causa de tropiezo. No va a tropezar, está en la luz. Y en cambio, En cambio, quien odia a su hermano ay, 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 ay. El que odia a alguna persona está en las tinieblas y camina en tinieblas. si pudiera verles el corazón. A ver cuántos viven en tinieblas. Yo simplemente estoy cumpliendo lo que dice la Biblia. Ustedes son la luz. Aquello que hace que las tinieblas se disipen. Aquello que hace que la gente pueda ver lo que es malo y que denuncie, pues, las cosas de las tinieblas. Y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Las tinieblas lo han. Es que yo soy así. Está ciego. Es que lo que me hizo no tiene perdón de Dios. Está ciego. Que esa persona no merece que yo le perdone. Está ciego. Las tinieblas lo han cegado. Entonces, queridos hermanos, el Señor hoy nos dice, el mundo vive en tinieblas, pero yo cuento con ustedes. Pero para poder vivir en la luz, como dice Jesús, que tenemos que vivir en la luz, tenemos que creer en el Evangelio, tenemos que acercarnos a Él, tenemos que vivir lo que Él vivió, creer en Él. Dice Jesús en Juan capítulo 8, versículo 12. Y usted busca Juan 12, 46. Usted Juan 8, 12 y usted Juan 12, 46. A ver, aquí se nos presenta, y con esto voy a terminar, porque tengo que irme a viajar. Hoy salgo viajando a otro país y tengo que guardar voz para allá. Y ya se va agotando la voz y se va agotando el volumen del micrófono. Jesús les habló otra vez diciendo: El Padre le mandó a quitar el volumen al micrófono para que terminara. Mentira, echando broma. Yo soy la luz del mundo. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. El que siga a los políticos, otra vez. Yo soy la luz del mundo. El que me siga. ¿A quién hay que seguir? Otra vez. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. El que siga ¿a quién? El que siga fielmente la palabra de Dios, ese camina en la luz y no hay tinieblas. Pueblo de Venezuela, cristianos del mundo entero, si no leen la palabra de Dios y no buscan ponerla en práctica, morirán en las tinieblas y nunca verán la luz de Cristo. Si andan siguiendo hombres y no siguen a Jesucristo como el ejemplo, como el modelo, ustedes vivirán en las tinieblas y nunca verán la luz. ¿Quieren un ejemplo de humildad? Vean a Jesús. Un ejemplo de sufrimiento, vean a Jesús. Un ejemplo de amor, vean a Jesús. Un ejemplo de perdón, vean a Jesús. Perdón a los padres que no saben lo que hacen. Un ejemplo de amor. Nadie tiene más amor que el que da la vida. Un ejemplo de qué quieren. Ahí tienen a Jesús. De sencillez, de desprendimiento. ¿De qué quieren? Ahí está Jesús. Solo debemos seguirlo.
y decir, no tenemos a otro que nos guíe como el Señor Jesús. Ese es nuestro modelo a seguir. Yo no sigo hombres, yo no sigo modelos, debo seguir a Jesús. Y el capítulo 12, versículo 46. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para que nosotros no vivamos en las tinieblas. Pero ojo, dice el 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5 y versículo 10. Y con esta sí terminé ya. Palabra de Juan Hilario. Capítulo 1, versículo 5 y versículo 10 de Juan. Dice que Jesús es la luz. Pero ojo, si Jesús es la luz, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Juan 1, 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. En él no hay tiniebla alguna. En Él no hay. Por eso Jesús nos invita a vivir en la luz y no en las tinieblas. Versículo 10. Ahí mismo. Juan 1, 10. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente. Juan 1, 10. ¿Dónde estaba, niña? ¿Dónde estaba? Ay. Está leyendo 1.5, solamente tiene que pasar 5 versículos más adelante. 1.10. Si decimos, no hemos pecado. Se fue por otro lado, usted. Juan 1.10. Ya estaba en el mundo. Dios es la luz y ya estaba en el mundo, dice. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por Él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Dios es la luz, pero Dios vino a este mundo y vino a los suyos para que viviéramos en la luz. Pero los suyos no lo recibieron. Déjalo desde el 9. Él era la luz verdadera. ¿Escucharon? Él era la luz verdadera. La luz que iluminaba a todo hombre y llegaba al mundo. La luz verdadera que iluminaba a todo hombre y llegaba a este mundo. ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad! Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por Él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. La gente no quiere la luz porque no quiere cumplir los mandatos de Cristo, porque quiere hacer lo que les da la gana, porque no quiere que Dios les diga lo que tienen que hacer, porque son hijos rebeldes, quiero hacer lo que me dé la gana y punto. Y rechazaron la luz y por eso el mundo vive en tinieblas. Hoy yo les invito a ser luz del mundo, a ser capaces de leer la palabra de Dios y descubrir qué es pecado. No tengo tiempo para leerlo lo que es pecado, que es oscuridad, pero le doy la cita por si alguno lo quiere leer en la casa. Efesios 5. Del 1 en adelante lo puede leer todo. Colosenses 3. Del 5 en adelante. Gálatas 5. 19 en adelante. Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante. Primera de Timoteo capítulo 1 del versículo 8
en adelante. Puede leer también San Mateo, del capítulo 5, del versículo 20 en adelante. Puede leer San Mateo, al 12 por allí. Y me llama la atención el 12:36, y ojalá lo lean, donde dice que las malas palabras, por ellas vamos a ser juzgados, por las malas palabras. Y termina con esa cita, con esa. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, perdón, capítulo 16, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, en adelante. Y entonces ustedes verán que esas son las obras de las tinieblas. Y usted puede examinar una a una y decir, ¿en cuál de esas estoy yo? ¿Debo salir? ¿Debo cambiar para vivir en la luz? Papá Dios, gracias porque tu palabra nos muestra con claridad qué es lo que debemos hacer. Gracias porque a través de tu palabra podemos caminar en luz. No queremos ser más esa lámpara encendida bajo una mesa donde la luz no brille. Queremos ser esa luz que sea capaz de sacar a flote las tinieblas, de denunciar las tinieblas que hay en el mundo. Queremos ser luz dando ejemplo para los demás y dándole buenos consejos a los demás. Ayúdanos, Señor, para que nosotros, para que nuestra comunidad, para que nuestro país y para que el mundo pueda salir de las tinieblas del error, del pecado, de las injusticias, de la mentira, del comunismo, mal llamado socialismo, que está y quiere destruir al mundo, está destruyendo el mundo y quiere destruirlo completamente. Que la humanidad entera pueda ver con claridad que eso es obra de las tinieblas y no de la luz. Y a nosotros los venezolanos, ayúdanos a salir de esas tinieblas y a vivir en la luz de los hijos de Dios, en la luz del Evangelio, siguiendo su ejemplo, siguiéndote a ti que eres la luz del mundo. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.